Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera en esta transmisión especial que estamos realizando del Encuentro Empresarial Morelos 2016 y tenemos aquí en esta mesa de trabajo al gobernador del estado, a Graco Ramírez. Graco, gracias, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto que estén aquí ustedes y que este gran programa de análisis financiero, que es un parteaguas en la comunicación en México, esté aquí también en Morelos y nos haya acompañado en este Encuentro Nacional de Empresarios de Coparmex. Muchas gracias, Graco. Y bueno, de entrada, luego hay que preguntarte sobre lo que está en boca de todos, el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la inquietud, la incertidumbre que se ha generado en todo el mundo, en particular en México, ante el eventual cambio de las condiciones del Tratado de Libre Comercio. Aquí la entidad pues tiene una actividad muy importante, tiene inversiones extranjeras directas también de distintos países, de Estados Unidos también. ¿Qué impacto crees tú que pueda tener para México la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos? Bueno, creo que no ha habido campaña electoral en Estados Unidos que haya puesto en el centro de la campaña el tema de México. Creo que Donald Trump tuvo calificativos, adjetivos muy fuertes contra los mexicanos, acusarlos de abusadores y de criminales, este calificativo inaceptable en una gente que pretende y que pretendía, y ahora ya lo es, presidente de Estados Unidos, cuando la relación económica bilateral más importante es con México. Y yo creo que este signo de la campaña misma de Trump pues nos afirma de que está ocurriendo algo que yo puedo definir como tiempos canallas. Los tiempos canallas donde aparecen en el mundo, fíjate que la historia se repite lamentablemente a veces como comedia y a veces como tragedia, o la comedia acaba siendo trágica, pero pues haz de cuenta que es el momento histórico previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a elegir a Mussolini, a Hitler. Ahora ya eligieron a un cómico en Guatemala, a un pastor en Río de Janeiro, le dicen sí al Brexit, le dicen no a la paz en Colombia, eligen a Trump. Pues estamos viendo las cosas en el mundo muy peligrosas y debo decirte que van a ser tiempos muy difíciles y complicados para México, lo van a ser definitivamente. Quien no quiera verlo así, quien diga que ya no lo mismo ser borracho que cantinero, pues está bien, es una buena idea, es una ocurrencia, pero si el señor centró su campaña en esto, y acaba Giuliani de ratificar, sí al muro, vamos a la revisión migratoria, vamos a plantear una nueva política migratoria, que no, por lo que han dicho, pues van a expulsar y van a generar incluso cosas gravísimas que son precedentes de violación de derechos humanos, que si se atreven va a ser ese signo que yo veía ya venir, que te digo que puede ocurrir como este ambiente de la Alemania que terminó en esa tragedia del genocidio, y decirte que pues ellos llegan a tomar la decisión de que obligar a los ciudadanos norteamericanos de origen árabe a registrarse específicamente para ser vigilados. Va a ser una violación sustantiva a la Carta Fundacional de Estados Unidos, de este país, de libertades. Va a ser muy grave, vamos a una regresión, y en esa regresión está también la visión de la globalidad. La globalidad es una realidad, es una de las avances en el mundo. Las economías de mercado se han ido consolidando, complementando. Ciertamente también hay otro elemento que platicaba ayer con Felipe González, fíjate, ¿cuál es? Decía Felipe González, date cuenta de un dato económico, Graco. Los ingresos se han reducido en los últimos 20 años en Europa y en el mundo de manera notable. Y ese estancamiento también, porque hablábamos de la época, comparábamos las épocas, era el descontento que había en esos momentos también con las economías, que se resolvió por la guerra. Ahora no hay guerra, ¿cómo resolverlo, no? O cómo, entre comillas, resolverlo. Ahora es el colocar a estos personajes que mueven emociones, que el humor social se manifiesta en un voto sin importar qué programa, qué propuesta, sino simplemente decir lo que no les gusta. Los culpables de nuestra crisis son los migrantes, sí. Los culpables son los mexicanos que están llegando aquí a Estados Unidos, sí. Y así, una agenda francamente muy peligrosa. Claro, Graco, además nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Hace tiempo que teníamos
venimos posponiendo este encuentro. Así es, Pepe, y tú me cancelaste una reunión hace poco. No lo recuerdes, Graco. Sí. Oye, ¿cómo hacer? Esta es la realidad, esto es lo que pasa. Llega alguien racista, xenófobo, a la Casa Blanca, pero también con ideas económicas totalmente proteccionistas, con ideas económicas de deuda, de volver al registro de deuda. Todo el mundo está espantado, no solo nosotros, todo el mundo, pero obviamente más nosotros. ¿Cómo hacer en México para empezar a atender un programa en contra de esto? Porque obviamente se nos puede llegar a cerrar parte de exportaciones, sería lo más grave por el Tratado de Libre Comercio, pero volteas a ver el mercado interno y pues no hay mercado interno. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo recrearlo? Lo dices bien, Pepe. El tema es, en primer lugar, observar que tenemos que defender con mucha gallardía, con mucha decisión, ponernos de acuerdo con Canadá. Yo diría, si fuese yo el responsable de política exterior, la primera tarea que haría es ponerme de acuerdo con Canadá, porque es un tratado trilateral, y hacer causa común Canadá y México frente a este personaje, a este gobierno, Estados Unidos. Querer ir solo a la batalla frente a Canadá y Estados Unidos me parece que es equivocado. Yo como estrategia plantearía ponernos de acuerdo en primer lugar con Canadá. Segundo medida que hay que plantear, unidad de todas las fuerzas, convocar al presidente de la República, a todos los partidos políticos, los actores políticos. Yo voy a estar en la CONAGUA el 18 y lo voy a proponer, la necesidad de un gran acuerdo, de unidad de todos los mexicanos en lo fundamental que es defender las posibilidades de desarrollo, empleo que tenemos en este país, que hemos alcanzado y que no podemos permitir que de una manera irresponsable se nos frene a nosotros también en nuestro crecimiento económico, porque esto va a ser muy grave. Las consecuencias para México van a ser gravísimas. Imagínate tú la suspensión del TLC o unilateralmente o una orden administrativa que él puede hacer por decreto para expulsar de inmediato a no sé cuántos millones de compatriotas. Tenemos que ser muy firmes, que se muestre la unidad, que los temas que tenemos en la agenda política son muy importantes, pero hoy más importante es defender el país, que se convoque a eso. Tercera cuestión económica, lo planteabas bien, vamos a plantear una política de construcción del mercado interno que no tenemos. Incentivar poder adquisitivo, mejorar los ingresos de los consumidores, de los trabajadores, y plantearnos un modelo de mercado interno, políticas de mercado interno, no proteccionista, no, de generar un ambiente de mercado interno, de mejorar el consumo y de construir economías locales y cadenas de valor locales que nos permitan tener la oportunidad que nos da también esta crisis de construir lo que no hemos construido. No tenemos mercado interno. Hemos trabajado con una gran eficiencia la exportación, hemos trabajado con una gran eficiencia en la integración económica con Estados Unidos, Canadá y otros países, pero no estamos construyendo el mercado interno que tenemos que tener como una base fundamental de nuestra economía, y es una debilidad estructural muy importante que tenemos que resolver y atender ya y ponernos de acuerdo todos para marchar en esa dirección. Sin duda, Graco, yo creo que ese es un tema central, el de contar con una fortaleza interna que permita a México salir lo mejor librado en una circunstancia como la que se está viviendo. Pero tú lo acabas de mencionar, el gobierno mexicano tendría que tener una actuación, pero los gobernadores deberían de tener también un respaldo, no a la presidencia, sino al país. Y bueno, ya que mencionas a la CONAGO está en tiempos de cambios, y si las fuerzas vivas lo demandaran, ¿tú te atreverías a liderar a la CONAGO? Bueno, hay un calendario en la CONAGO que nos hemos establecido. En el calendario yo seguía después del compañero jefe de gobierno, de mi amigo Miguel Ángel. Él ha planteado necesariamente trabajar en la prioridad que tiene la Ciudad de México en la constitución que se está construyendo en esta entidad, y yo entraría en el turno que me correspondería entonces a asumir la CONAGO si se da ese acuerdo del mecanismo, ¿no? De todas maneras yo iba a encabezar la CONAGO después de este periodo, pero debo decirte que es una gran oportunidad. Yo creo que lo dices bien, Marco, la gobernabilidad del país ha cambiado. Yo alguna vez lo expresé ante el presidente en el tema de seguridad pública, dije, ya la responsabilidad de la seguridad pública tiene que ser asumida por la parte del todo. ¿Cuál es la parte del todo? Los gobernadores.
somos la parte de ese todo nacional, de ese todo federal, porque la concepción del presidencialismo históricamente en México ya no está vigente. Creo que lo que estamos viendo es un fin de régimen y una crisis de todos los sistemas políticos, de todos los sistemas políticos en el mundo. El sistema político democrático, hay que ver los regímenes políticos cómo se van refundando para dar más acceso a los ciudadanos, a la gobernabilidad democrática, y es uno de los temas que yo voy a tocar en la CONAGO, la necesidad de revisar el régimen político mexicano. No hay que estar eludiendo un tema. Como estamos en este país y tenemos un horizonte de elección muy cerrada, imagínate al gobierno que tengamos después de la elección del 18, siendo la primera minoría del país. Bueno, ya tomamos el tema de Trump, ya vimos los grandes retos que hay. Déjame ir a la parte local, a la parte que te corresponde propiamente, que es la parte de Morelos. ¿Cómo va Morelos? Morelos hoy en día hemos podido ver un tema de logística interesante, porque es un estado que realmente logísticamente puede estar muy bien para el tema de la industria. Está llegando a la industria. El tema del turismo, había la situación de inseguridad. Sí, otra vez Cuernavaca renació, no solo Cuernavaca, todos los centros turísticos que tiene el estado con un clima preferencial. Cuéntanos cómo van. Mira, pues son 4 años de esfuerzo compartido con la sociedad morelense. Créeme que no fue fácil, Pepe. Aquí entramos en una circunstancia de violencia terrible. Aquí, que no hace falta que lo diga yo, creo que todos somos testigos en México de que aquí era el territorio de los grandes capos. Sí, claro. Aquí se sentían a gusto, a placer, no eran molestados, operaban, se movían con toda impunidad. Y eso generó en 20 años en Morelos una situación de descomposición que permeó muchos sectores de la sociedad, porque esta actividad tiene economía y tiene fortaleza, y bueno, hay que ver entidades donde el narco es un ejemplo a seguir. Aquí empezaba a generarse entre los jóvenes esta cuestión. La primera cuestión que hicimos fue tomar una decisión de inversión social, que es becar a todos los estudiantes de tercera y secundaria hasta la universidad. Logramos hoy tener becados de tercero y secundaria hasta la universidad a todos los estudiantes del sistema público de educación. Esta inversión me permite revertir una tendencia que se veía y se conocía de la proclividad de muchos jóvenes ante la ausencia escolar y ante la ausencia de otro horizonte a vincularse a la actividad criminal. Aquí es la historia de los grandes muchachos sicarios, niños sicarios. Aquí se empezaba a observar ese fenómeno de descomposición del tejido social. Eso nos ha llevado a revertirlo de manera muy exitosa. Es un éxito en la prevención, porque los muchachos están yendo a la escuela. Ahorita acabo de ver las colas en los cajeros. Hoy cobran su primera mensualidad los muchachos del nuevo ciclo escolar. Y están yendo a la escuela 108,000 muchachos, y hemos incrementado casi el 40% de la matrícula. Eso quiere decir que 20,000 jóvenes que estaban fuera del circuito escolar hoy están en las escuelas. La segunda parte fue la definición de una policía estatal. Yo me encontré a 750 policías estatales y 3,200 policías municipales, y todos en la nómina de los delincuentes, todos los mandos, todos. Yo dije, no, ¿con qué vamos a enfrentar esta situación? Pues lo primero fue tomar la definición del mando coordinado, firmando convenios con los alcaldes, y después fue llevando la decisión al mando único, en la medida que fuimos formando nuevos cuerpos de policía, fuimos pagando a los policías, fuimos limpiando con control de confianza a los malos elementos, y fuimos consignando a algunos que mejor se fueron rápidamente cuando vieron la decisión política de limpiar la policía. Y hoy tenemos una policía estatal con 2 helicópteros, construimos el C5 más importante y avanzado tecnológicamente. Hoy, Pepe, Marco, podemos decirles que en 48 horas aquí damos con los delincuentes. Tenemos un equipo de periciales de primer nivel, tecnología de primer nivel, banco de datos en inteligencia de los delincuentes, voces, red de vínculos, y tenemos la capacidad tecnológica de poder dar mediante huellas, voces o las cámaras que tenemos instaladas, ya cerca de 1,000 cámaras en todo el estado, conectadas al C5, y esto nos permite tener una capacidad de respuesta que no teníamos notablemente, y hemos bajado la impunidad. Reducimos el secuestro 80%, es notable. Hay de repente 1, 2, 3 secuestros,
ya muy desesperados, y damos con ellos y vamos desmantelando todas estas bandas, estas células. Y decirte también que hay una cosa muy importante, hoy el modelo de policía que tenemos, vamos hacia la policía con los ciudadanos, organizando comités de vigilancia vecinal, y estamos por cuadrantes el territorio, que se hizo un cuadrante todo el territorio, hay un comité de vecinos y la policía junto con los vecinos. Esto va a ser un paso muy importante. Esa sensación de tranquilidad de Morelos se percibe en las inversiones. Aquí está el encuentro de Coparmex, es un hecho, están viendo que Morelos, aquí están tranquilamente, están muy contentos, hay mucho interés que por ganó visitar. la sede además a Querétaro, ¿no? Le ganamos a Querétaro, me dijeron, ¿cómo le ganamos a Querétaro? Le dije, señores, ustedes van a Querétaro y está mejor que nosotros, por supuesto, pero ayúdenos para que podamos estar como Querétaro. Fue un buen discurso. Pero a ver, en este tema económico, ya nos hablaste de la educación, que sin lugar a dudas es fundamental, el capital humano para revertir no solamente el rezago social. Y tenemos el Consejo de Capital Humano, es correcto, que la OCDE ha reconocido como lo más vanguardista en México sobre educación. Eso es un punto fundamental. El otro, el de la seguridad, el dar la seguridad, certidumbre a la inversión, pero en términos económicos, ¿cuál es la fotografía que podrías mostrarle tú hoy a la audiencia de Fórmula Financiera en términos de economía? ¿Cuánto está creciendo la entidad? ¿Cuál es el número de empleos que se tienen? ¿Las inversiones que hay en el Estado? Cuéntanos acerca de esto. Mira, lo primero que se hizo fue entrar a una estrategia de infraestructura. La primera cuestión fue tener gas natural, construir un gasoducto conectado a Veracruz que pasó por Puebla y Tlaxcala, se llama Plan Morelos. Hoy tenemos el gasoducto ya está funcionando, y tener capacidad de generación eléctrica, hoy tenemos una termoeléctrica y podemos tener una segunda más, además con los métodos más sustentables, con los funcionamientos más sustentables que te puedas imaginar, a base de gas natural, pero también con todos los mecanismos de no emisiones, etcétera, muy buena tecnología. La autopista siglo XXI que conecta de Atlisco a Tequesquitengo, y con eso yo puedo estar, como decía Pepe, en el centro logístico del centro del país, 7 horas y media entre el Golfo y el Pacífico. Tú puedes mover una mercancía de Veracruz a Lázaro Cárdenas por carretera en 7 horas y media, y somos el centro logístico nosotros. Reabrir el ferrocarril de carga de Cuautla a conectarme a 5 puntos de Unión Americana. Ya Nissan va a ser aquí el centro logístico de abasto de su proveeduría, Aguascalientes y a Morelos, aquí la planta que tenemos en CIVAC, para toda su industria automotriz y su futuro crecimiento en México. Ya empieza Cemex a plantearse también desde aquí distribuir su planta de Puebla y otras, desde aquí de Morelos distribuir por ferrocarril su producto, etcétera. Y también decirte que empieza a generarse la inversión de los autopartes complementaria para Puebla y complementaria para el Bajío y el norte por el ferrocarril. Podemos perfectamente conectarnos por ferrocarril y la proveeduría se puede dar desde aquí en la producción de autopartes para la planta industriales de automotriz que tenemos en Puebla y las que se tienen en el Bajío mexicano. ¿Y cuántos empleos tenemos? Bueno, tenemos un crecimiento de empleo muy importante, estamos de los 5 entidades del país que más han crecido en empleo, en formalización y empleo, y hemos roto esta situación de estancamiento que teníamos. Hemos empezado a crecer, estamos en casi 2 puntos de crecimiento, porque tenemos inversiones, imagínate la magnitud que implica la termoeléctrica y el gasoducto. Tenemos la inversión de 3 plantas comerciales muy importantes de gran envergadura, 3 nuevos hoteles de 5 de gran turismo que se están construyendo, y hay un nuevo destino de calidad que se empieza a generar por la conectividad que tiene ya Morelos. ¿Cuál es? El segundo piso de Tlalpan que se hizo, sí. La vía express que tú viste ahora que estamos por terminar aquí en la entrada de Cuernavaca, el puente que tenemos hacia el aeropuerto que vamos a terminar ahora también, y entonces convertimos en un lugar de inversión muy importante del centro del país. Oye, Graco, no nos podemos ir y terminar contigo la plática sin preguntarte el tema político, el tema propiamente del PRD. El tema, se vienen las candidaturas presidenciales, de manera natural hay muchos expositores que se ven ya por ahí, te ves tú, se ve Ángel Mancera. ¿Cómo estás viendo el tema de 2018 para el PRD? Yo decía que el tema del 2018 no es un problema de un partido, de un candidato, es un tema de muchos.
¿Cómo podemos garantizar que el 18 no sea el inicio de una crisis muy profunda para México o la posibilidad de construir un gran acuerdo para la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de la competencia política en nuestro país y de la certeza de que este país va a seguir fortaleciendo sus instituciones democráticas? Ese es el tema del 18. Quien quiera ver quién va a ser candidato y quítate tú para que me ponga yo, ese no es el tema. El 18 es, y hay que verlo con la elección en Estados Unidos, un tema más allá de lo que implica la competencia entre candidatos y partidos. Ese es mi tema. El tema hay que llevarlo a un lugar, a un sitio donde podamos discutir todos nosotros y ponernos de acuerdo en un régimen político que nos dé certezas de que este país va a caminar y va a continuar, porque un presidente de minoría sería el peor escenario para México, para la gobernabilidad y para el país. Un nuevo régimen político. Un nuevo régimen político, la refundación de la República. Y esto habla de una revisión a fondo. Se acabó el presidencialismo y se acabó el monopolio del partido único. Hoy tenemos un sistema de partidos, pero seguimos con un presidencialismo cada vez más debilitado. Y ¿Hacia dónde tendríamos que transitar? A un régimen semiparlamentario, a la segunda vuelta en elecciones, a que los candidatos y los partidos y los ciudadanos incentiven los acuerdos y no la discordia y la polarización. Esto trae alianzas, desde luego, trae alianzas. Hay que incentivar el acuerdo y no la polarización, por supuesto. Pues vamos a ver hacia dónde camina esta propuesta muy interesante. La verdad, ojalá que se concrete. Lo más que necesita el país es unidad ante un entorno tan difícil como estamos viviendo. Graco Ramírez, gobernador de Morelos, muchísimas gracias por la entrevista. Graco, a ustedes, Marco, Pepe, muchas gracias.